En la mañana de un día que prometía ser inolvidable, Lorena Ramírez despertó con el corazón latiendo de expectativa y alegría. Era uno de esos raros días libres, pero la emoción la hizo levantarse temprano, impulsada por el pensamiento del encuentro con Diego Martínez, el hombre que conquistó su corazón con melodías suaves y sonrisas tímidas. Mientras se arreglaba, el reflejo en el espejo mostraba más que solo una joven mujer, reflejaba a una apasionada lista para crear nuevos recuerdos junto a su amado. Lorena eligió cuidadosamente su vestido, optando por un azul claro que complementaba la serenidad del lago donde se encontrarían. Cada elección de accesorio, cada pincelada de maquillaje, era un paso hacia el tan esperado momento. En la cocina, mientras tomaba su café, permitió que sus recuerdos la llevaran de vuelta a los primeros encuentros con Diego, a los conciertos al aire libre donde él tocaba solo para ella, y a los largos paseos de la mano por las antiguas calles de la ciudad. Esos momentos, ahora dulces recuerdos, eran promesas de muchos otros que vendrían. Te veo ansiosa, querida. ¿Algún motivo especial? La voz suave de su madre adoptiva, señora Summers, interrumpió sus recuerdos. Con una sonrisa que no pudo ocultar, Lorena respondió, es un día especial, mamá. Diego y yo vamos a pasar la tarde juntos en el lago. ¿Sabes lo mucho que esos pequeños momentos significan para nosotros? Ah, el amor, exclamó la señora Summers, sonriendo mientras servía más café. Disfruta cada segundo, Lorena. Y recuerda, los momentos felices son los tesoros de la vida. Con ese cálido pensamiento en mente, Lorena tomó su bolso, ya preparado con todo lo que necesitaría para el día, un libro de poesía que a Diego le encantaba, una toalla para sentarse junto al lago y, por supuesto, una cámara para capturar cada momento. Antes de salir, se miró en el espejo una vez más, respiró hondo y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí, lista para escribir el próximo capítulo de su propia historia de amor. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando el teléfono de Lorena Ramírez sonó, cortando el silencio de su expectativa alegre. Ella contestó, aún con una sonrisa en los labios, esperando escuchar la cálida voz de Diego, ultimando los detalles de su encuentro. En lugar de eso, una voz temblorosa y desconocida al otro lado de la línea trajo el tipo de noticias que enfrían el alma. «Señorita Ramírez», preguntó la voz, formal y cargada de un peso que hizo que el corazón de Lorena se apretara. «Soy enfermera del Hospital Central. Necesito informarle que Diego Martínez ha sido ingresado en estado grave. Lo encontraron inconsciente en un callejón cerca del centro. Está en coma». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Lorena. El teléfono casi se le escapó de la mano mientras luchaba por procesar la información. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Estará bien? Su voz era un susurro roto, cada palabra un esfuerzo. Todavía no tenemos muchos detalles, continuó la enfermera, su voz una mezcla de profesionalismo y empatía. La policía está investigando, pero por ahora, está estable. Sería bueno que pudiera venir. Al colgar el teléfono, Lorena sintió como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Se movió mecánicamente para agarrar sus llaves y su bolsa, cada movimiento automatizado y sin pensar. La realidad de que el encuentro planeado con amor ahora daba paso a una vigilia en un hospital frío era abrumadora. Al conducir hacia el hospital, las calles de la ciudad pasaban frente a ella como un borrón. Lorena intentaba reunir fuerzas, preparándose para ver a Diego, cuya última imagen en su mente era la de un hombre lleno de vida y risas. Ahora, estaba silencioso e inmóvil, víctima de una violencia sin sentido. Al llegar al hospital, la dirigieron a la unidad de terapia intensiva. La visión de Diego, pálido e inmóvil bajo las sábanas del hospital, era casi más de lo que podía soportar. Sentándose junto a su cama, agarró su mano fría, susurrando palabras de amor y ánimo, incluso sin saber si él podía escucharla. El silencio de la habitación solo se interrumpía por los pitidos de los monitores y el zumbido suave del sistema de ventilación. Afuera, la ciudad continuaba con su rutina nocturna, ajena a la pequeña tragedia que se desarrollaba en esa sala silenciosa. Lorena permaneció junto a Diego, la espera llena de esperanza y miedo, mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Los días se convirtieron en una monotonía de preocupación y espera para Lorena Ramírez, quien pasaba cada momento junto a la cama de hospital de Diego Martínez. La luz suave del amanecer iluminaba la habitación, creando sombras largas que se extendían por las paredes blancas, siguiendo el ritmo constante de los aparatos que monitoreaban la vida de Diego.
Sentada en una silla incómoda, Lorena agarraba la mano de Diego, mirando su rostro sereno que contrastaba con la turbulencia en su corazón. Recordaba los días soleados que habían pasado juntos, las risas compartidas y las promesas susurradas bajo cielos estrellados. Esos recuerdos, ahora tan dolorosos, eran todo lo que quedaba de los momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Durante las largas horas de silencio, Lorena reflexionaba sobre la crueldad del destino. ¿Cómo podían planes tan llenos de esperanza ser destrozados tan brutalmente? Intentaba encontrar algún sentido, alguna razón detrás del ataque a Diego, pero nada tenía sentido. La incertidumbre sobre el futuro y el estado de Diego alimentaba un miedo constante en su corazón. A veces, la enfermera entraba para revisar los signos vitales de Diego, ofreciendo a Lorena una sonrisa alentadora que ella intentaba devolver, aunque se sentía desmoronarse por dentro. En otros momentos, caminaba por los pasillos del hospital, solo para sentirse en movimiento, para escapar del peso de la inactividad. A menudo, se encontraba en la capilla del hospital, un pequeño refugio donde las velas parpadeaban con las esperanzas y oraciones de quienes buscaban consuelo. Allí, Lorena rezaba fervientemente por un milagro, por algún signo de que Diego regresaría a ella, que sus risas llenarían nuevamente los días. Cada regreso a la habitación de Diego era un recordatorio de lo que estaba en juego. Observando su pecho subir y bajar con la ayuda de los aparatos, Lorena hacía promesas al silencio, comprometiéndose a luchar por él, a nunca renunciar a esperar el día en que él abriría los ojos y la vería de nuevo. Con el paso de los días, la esperanza y la desesperación se entrelazaban, formando un lazo que mantenía a Lorena atada a la sombría realidad de la habitación de hospital. Cada amanecer, renovaba su determinación, aferrándose a la creencia de que, a pesar de todas las adversidades, el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para atravesar incluso la más oscura de las tormentas. En uno de los muchos días sombríos que Lorena pasó en el hospital, un encuentro inesperado perturbó aún más la pesada atmósfera de su vigilia. Ricardo Morales, conocido en la comunidad por su riqueza y arrogancia, apareció abruptamente en el silencioso pasillo del hospital. Lorena lo conocía de vista, sabía que sus familias frecuentaban los mismos círculos sociales, pero nunca imaginó que sus vidas se cruzarían de forma tan dramática. Ricardo se acercó con paso confiado, su mirada fija en Lorena transmitía una intensidad incómoda. «Lorena, necesitaba ver cómo estabas», comenzó, su voz una mezcla extraña de preocupación y algo más oscuro que ella no pudo identificar de inmediato. Lorena, confundida por la visita, respondió cortésmente, aunque manteniendo una distancia cautelosa. «Ricardo, esto es inesperado. ¿Cómo supiste que estábamos aquí?» «Oigo cosas», dijo Ricardo, mirando hacia la habitación donde Diego yacía inconsciente. «Y necesitaba verte, Lorena. Hay algo que debo confesar». La palabra, confesar, resonó extrañamente en los oídos de Lorena, provocando un escalofrío de anticipación. «¿Confesar? Ricardo, ¿de qué estás hablando?» Ricardo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar, y su voz bajó a un susurro cargado. «Yo soy el responsable de lo que le pasó a Diego», reveló, con la mirada fija y penetrante. «No podía soportar verlo contigo, Lorena. Deberías haber sido mía». El mundo de Lorena giró con las palabras venenosas de Ricardo. La revelación no solo la sorprendió, sino que también la llenó de un horror helado. «¿Tú qué?», preguntó Lorena, temblando de ira y miedo. «¿Por qué, Ricardo? ¿Cómo pudiste hacer algo así?» Ricardo encogió los hombros, un gesto terriblemente casual para la gravedad de su confesión. «Fueron celos simples, y tal vez, un poco de venganza. Él tenía algo que yo quería y no podía tener. Solo quería asustarlo, pero las cosas se salieron de control». Lorena, temblando con una mezcla de enojo y miedo, se sintió impotente. La confesión de Ricardo, dada con una frialdad calculada, era monstruosa. «Debes entregarte a la policía, Ricardo. Debes pagar por lo que hiciste». Una sonrisa torcida apareció en los labios de Ricardo mientras daba un paso atrás. «¿Realmente crees que lo haré, Lorena? Nadie te va a creer. Y tengo recursos suficientes para asegurarme de que esto nunca me perjudique». Dejando a Lorena aturdida y furiosa, Ricardo se alejó, dejando un rastro de shock y desesperación. Lorena sabía que enfrentaba a un enemigo poderoso e implacable. La injusticia de la impunidad de Ricardo la quemaba, pero también sabía que necesitaba actuar con cautela.
Estaba decidida a buscar justicia, no solo por Diego, sino también para exponer la verdadera cara de Ricardo Morales al mundo. Tras el impactante encuentro con Ricardo Morales, Lorena Ramírez sintió una mezcla ardiente de rabia y resolución. De vuelta en la habitación del hospital, mientras observaba a Diego aún sumido en su silencio forzado, sabía que necesitaba actuar. No podía permitir que Ricardo saliera impune, pero también comprendía los riesgos de enfrentarse a un hombre de su influencia y recursos. Decidida a mantener a su madre adoptiva, la señora Summers, fuera del alcance del peligro, Lorena optó por actuar por su cuenta. En noches de insomnio, mientras el sonido de los monitores formaba una banda sonora constante de fondo, trazaba un plan. Su objetivo era exponer a Ricardo, asegurándose de que no pudiera manipular el sistema para escapar de las consecuencias de sus actos. En una tarde lluviosa, sentada junto a la ventana empañada por el vapor frío, Lorena garabateaba en un bloc de notas. Esquematizaba cada paso, cada posible repercusión de sus acciones. El primer paso era obtener una confesión grabada. Recordando sus clases de periodismo y los recursos disponibles, decidió que usaría un grabador oculto durante un encuentro cuidadosamente planeado con Ricardo. Lorena sabía que debía ser astuta. Ricardo no sospecharía de una invitación para reunirse en un lugar público, quizás un café o un parque, donde ella expresaría su falsa aceptación de su oferta anterior. Con el grabador debidamente escondido, provocaría a Ricardo para que hablara sobre el ataque, esperando captar cualquier admisión de culpa que pudiera escaparse. Al finalizar los detalles del plan, Lorena también consideró las vías legales. Investigó abogados especializados en casos de agresión e influencia indebida, concertando citas para discutir la situación sin revelar todos los detalles. Sabía que la lucha sería ardua, pero estaba decidida a enfrentar a Ricardo en el tribunal, si era necesario. Con todo planificado, Lorena sintió una extraña paz. Era un plan arriesgado, pero necesario. No solo estaba luchando por justicia para Diego, sino que también estaba enfrentando sus propios miedos y la injusticia que personas como Ricardo perpetuaban. En los días siguientes, mientras esperaba el momento adecuado para ejecutar su plan, Lorena cuidaba de Diego con renovada esperanza. Con cada suave apretón de manos, con cada mirada a su rostro sereno, renovaba su compromiso de luchar, no solo por la recuperación de Diego, sino por la justicia que ambos merecían. Decidida a ejecutar su plan meticulosamente elaborado, Lorena Ramírez eligió una noche en la que sabía que Ricardo Morales y sus amigos frecuentarían un bar popular en la ciudad. Para ello, optó por un disfraz que garantizaría no ser reconocida, se vistió como una monja, una elección que le proporcionaría anonimato y la autoridad sutil necesaria para acercarse a Ricardo sin levantar sospechas. El grabador estaba hábilmente oculto bajo las ropas anchas, con el micrófono posicionado de manera que captara claramente todas las conversaciones. Lorena ensayó su voz y postura, convirtiéndose en un personaje que sería el último en ser asociado con un acto de venganza. Al entrar en el bar, Lorena sintió una oleada de adrenalina. El ambiente estaba lleno de conversaciones animadas y música alta, perfecto para un acercamiento discreto. Vio a Ricardo y su grupo riendo fuerte en una mesa en un rincón. Respirando profundamente, se acercó a ellos con pasos firmes y medidos. «Buenas noches, caballeros», comenzó, su voz tranquila disfrazando el nerviosismo interno. «Estoy aquí en una misión de caridad y me gustaría compartir una bebida con ustedes en nombre de la paz y la comprensión». Su oferta, junto con la apariencia inofensiva de monja, fue recibida con sorpresa y risas incrédulas, pero ninguno de ellos la rechazó. Ricardo, siempre el anfitrión incluso en su arrogancia, la invitó a sentarse. «Claro, hermana. Únete a nosotros. Una copa por una buena causa, ¿no?», dijo, con una sonrisa condescendiente en sus labios. Lorena se sentó, manteniendo su compostura, y aceptó un vaso de whisky. Mientras bebían, comenzó a hacer preguntas sutiles sobre la vida, la justicia y el perdón, temas que gradualmente llevaron la conversación al territorio que ella deseaba explorar. Eventualmente, envuelto por el alcohol y la atmósfera relajada, Ricardo comenzó a alardear. «Sabes, hermana, a veces la justicia necesita un empujoncito. Algunos de nosotros tenemos el poder de arreglar las cosas, aunque los métodos sean cuestionables». Lorena, manteniendo la calma, se inclinó un poco más cerca, animándolo sutilmente. «Oh. ¿Y cómo sería eso? ¿Crees que algunos fines justifican los medios?». Ricardo rió, lanzando una mirada a sus amigos antes de continuar.
Por supuesto, por ejemplo, si alguien estuviera interfiriendo en mi vida, causando problemas, quizás necesitaría un pequeño accidente para aprender una lección. El grabador capturaba cada palabra, y Lorena sentía cada frase como un golpe. Sabía que estaba obteniendo lo que necesitaba, pero cada confesión de Ricardo le cortaba profundamente, reforzando la crueldad de sus actos. Después de algunas historias más y risas, Lorena se despidió, alegando que necesitaba continuar su noche de caridad. Salió del bar con el grabador lleno de confesiones, un peso en su corazón, pero con la satisfacción de saber que estaba un paso más cerca de hacer justicia por Diego. Ahora, tenía las pruebas que necesitaba para exponer a Ricardo y asegurarse de que enfrentara las consecuencias de sus actos atroces. Después de la noche en el bar, Lorena Ramírez se preparó para el próximo y decisivo paso de su plan, confrontar a Ricardo Morales con las pruebas de su culpa. Sabiendo que necesitaba un momento tan dramático como decisivo, orquestó un último encuentro que sería el clímax de su operación de venganza. Eligiendo el mismo bar para la reunión, bajo la premisa de discutir más sobre sus actividades de caridad, Lorena quedó con Ricardo. Esta vez, sin embargo, llegó sin el disfraz de monja, vestida de manera que la dejaba irreconocible en comparación con la mujer que Ricardo había visto antes, asegurándose de que él no hiciera la conexión de inmediato. Tan pronto como llegó Ricardo, Lorena se acercó con una botella de whisky caro, la misma bebida que habían compartido anteriormente. Una última copa, por viejos tiempos, ofreció ella, con una sonrisa enigmática. Ricardo, confiado y siempre listo para brindar, aceptó sin dudarlo. Ambos se sentaron en una mesa reservada, lejos de oídos curiosos. Lorena sirvió la bebida tranquilamente, observando a Ricardo tomar unos sorbos antes de poner su vaso sobre la mesa con un sonido decidido. Era el momento que había planeado meticulosamente. Ricardo, comenzó Lorena, su voz firme y más seria de lo que él había escuchado jamás. Sabes, esta bebida es muy especial. Como el veneno que pensaste que me habías dado esa noche. Ricardo se atragantó con la bebida, sus ojos se abrieron de sorpresa y un destello de miedo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú? Lorena retiró la capucha que cubría discretamente parte de su rostro y lo miró directamente a los ojos. ¿No reconoces mi voz, Ricardo? Soy Lorena Ramírez, la mujer cuya vida intentaste destruir. El color se desvaneció del rostro de Ricardo mientras intentaba procesar la revelación. ¿Lorena? Pero el veneno. Ella rió, un sonido corto y amargo. No era veneno, Ricardo. Solo era un laxante fuerte. Pero las palabras que dijiste esa noche, las confesiones de tus crímenes, esas sí eran venenosas. Y grabé todo. El rostro de Ricardo ahora era una máscara de pánico y rabia. No puedes probar nada, siseó, tratando de recuperar el control de la situación. Lorena sacó el grabador que había escondido y lo colocó sobre la mesa, entre ellos. Todo aquí fue grabado, Ricardo. Cada palabra tuya, cada confesión. Está todo aquí. La realización de lo que eso significaba para él, para su reputación y libertad, hizo temblar a Ricardo. Lorena, a su vez, sintió una mezcla compleja de victoria y tristeza. Había logrado lo que necesitaba para llevar a Ricardo ante la justicia, pero la oscuridad del proceso la dejaba pesada. Esto no va a quedar así, murmuró Ricardo, levantándose abruptamente. Si lo va a hacer, respondió Lorena, su voz tranquila pero implacable. Porque haré todo en mi poder para asegurarme de que pagues por lo que le hiciste a Diego y a mí. Con la confesión grabada en manos y la verdad finalmente revelada, Lorena estaba lista para llevar su caso a la policía y a los tribunales, determinada a ver que se hiciera justicia. Armada con el grabador que contenía las confesiones de Ricardo Morales, Lorena Ramírez sintió como un peso enorme se levantaba lentamente de sus hombros. A pesar de la gravedad del momento, sabía que la verdad necesitaba ser revelada, no solo para asegurar justicia para Diego, sino también para evitar que Ricardo causara más daño a alguien. A la mañana siguiente del enfrentamiento, Lorena se dirigió a la comisaría más cercana, el grabador seguro en su bolso como si fuera el bien más precioso que poseía. Al llegar, la dirigieron a una sala donde explicó la situación a un detective atento, quien escuchó atentamente mientras ella narraba los eventos y presentaba la grabación como prueba del crimen. Estas son acusaciones muy serias, señorita Ramírez, dijo el detective, después de escuchar la grabación. Pero hiciste bien en traer esto a nuestra atención. Nos aseguraremos de que esto se trate con la urgencia y seriedad que merece.
A partir de ese momento, las cosas se movieron rápidamente. Llamaron a Ricardo para interrogarlo. Enfrentándose a la solidez de las pruebas en su contra, sus intentos de usar su influencia para escapar de las consecuencias fallaron miserablemente. Los lazos de poder no fueron suficientes para suprimir la voz de la justicia, especialmente cuando los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. La noticia de la implicación de un prominente empresario local en un caso tan escandaloso estalló en los titulares. Periodistas y reporteros de investigación profundizaron en la historia, desenterrando y exponiendo capas de corrupción que habían permitido que Ricardo operara impunemente hasta entonces. Lorena, por su parte, fue retratada como una figura valiente, una mujer que se levantó contra la injusticia no solo por venganza personal, sino como un acto de principio. A medida que la historia se desenvolvía públicamente, el apoyo al caso de Lorena crecía. La comunidad local, y pronto el público en general, se solidarizaba con Diego y Lorena, indignados por la crueldad y el abuso de poder de Ricardo. Con Ricardo ahora enfrentando procesos legales y la presión pública, era evidente que no encontraría una salida fácil. El caso también estimuló discusiones más amplias sobre la responsabilidad y la moralidad entre las élites económicas de la ciudad, con muchos exigiendo cambios y mayor transparencia. Para Lorena, este desarrollo no solo trajo un sentido de redención personal, sino también la esperanza de que su lucha pudiera inspirar a otros a no quedarse callados ante la injusticia. Sentada en casa, después de días agotadores, miró una foto de Diego y susurró: «Lo estamos logrando, mi amor. La justicia está siendo hecha». Con ese pensamiento, se permitió sentir una pequeña ola de alivio, sabiendo que, aunque el camino por delante aún era largo, el primer y crucial paso hacia la justicia había sido firmemente dado. Mientras la tormenta de consecuencias envolvía a Ricardo Morales, otra tormenta, esta de esperanza y renovación, estaba a punto de ocurrir en el hospital donde Diego Martínez estaba internado. Lorena Ramírez, exhausta por la lucha por la justicia pero impulsada por una fuerza interior recién descubierta, estaba en casa tratando de recuperar algunas horas de sueño perdido cuando su teléfono sonó abruptamente. Era una llamada del hospital, una de esas que siempre temía, pero esta vez, el tono del médico al otro lado de la línea era inesperadamente positivo. «Lorena, ¿puedes venir al hospital? Tenemos buenas noticias», anunció la voz del médico, cargada de un optimismo cauteloso. Con el corazón palpitante, Lorena saltó de la cama, apenas creyendo que podría estar recibiendo la noticia por la que tanto había rezado. En minutos, estaba camino al hospital, el silencio de la madrugada amplificando la rapidez de sus pensamientos. Al llegar, fue recibida por el médico, cuya sonrisa le dio una idea de lo que esperar. «Diego ha despertado del coma. Está un poco confundido y aún muy débil, pero te recuerda, Lorena», explicó el médico, guiándola por los pasillos hasta la habitación donde estaba Diego. Al entrar en la habitación, Lorena vio a Diego despierto, su mirada vaga fijándose lentamente en su rostro. La visión de él, tan vulnerable y aún así tan vivo, trajo una ola de alivio y emoción que apenas podía contener. Se acercó a la cama, tomando la mano de él, que estaba visiblemente más débil de lo que recordaba. «Lorena», murmuró él, su voz ronca por el desuso prolongado. «¿Tú estás aquí?» «Sí, Diego, estoy aquí. He estado aquí todo el tiempo», respondió ella, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. El reencuentro fue conmovedor, con palabras pocas pero cargadas de significado. Diego luchaba por unir los fragmentos de su memoria, tratando de entender lo que había sucedido. Lorena explicó gentilmente, omitiendo los detalles más dolorosos hasta que él estuviera más fuerte. La noticia de que había despertado del coma era un milagro por el cual estaba inmensamente agradecida, y ver que él la recordaba, aunque vagamente, era un testimonio del vínculo que compartían. En los días que siguieron, Diego comenzó su lenta recuperación. Con la ayuda de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, empezó a reconstruir su fuerza física, mientras psicólogos lo asistían en procesar el trauma de su experiencia. Lorena permanecía a su lado, su constancia siendo una fuente de consuelo y seguridad mientras navegaban juntos por el camino hacia la curación. El despertar de Diego del coma fue más que una recuperación física, fue un renacimiento de las esperanzas y sueños que ambos habían temido perder. Mientras enfrentaban las consecuencias de sus actos, Ricardo Morales se convirtió en una nota a pie de página en la vida de Lorena y Diego, quienes ahora miraban hacia adelante, hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La recuperación de Diego Martínez estuvo marcada tanto por desafíos como por pequeñas victorias. Cada día traía consigo una nueva lucha,
pero también una nueva oportunidad para redescubrir fragmentos de un pasado que parecía distante. Lorena Ramírez estaba a su lado, una presencia constante que combinaba apoyo emocional con la paciencia necesaria para ayudarlo a reconstruir su vida. Las sesiones de rehabilitación eran intensas. Diego trabajaba con fisioterapeutas para recuperar su fuerza física, y los terapeutas ocupacionales lo ayudaban a realizar tareas diarias que antes eran automáticas. Más complicado aún era el trabajo con el neuropsicólogo, donde Diego enfrentaba el desafío de juntar las piezas de su memoria. ¿Recuerdas esto?, preguntaba Lorena suavemente, mostrándole fotos de momentos que habían compartido. Algunas imágenes provocaban una sonrisa, otras, una mirada de confusión. Era un proceso lento y, a veces, frustrante para Diego, quien sentía como si estuviera tratando de entender la historia de otra persona, no la suya. Es extraño, confesó una tarde, sosteniendo una fotografía de ambos en un concierto al aire libre. Veo esto y parte de mí siente algo, pero es como mirar a través de una niebla. Lorena tomaba su mano, apretándola suavemente. No te preocupes, Diego. No tenemos que tener prisa. Vamos a redescubrir todo juntos, a tu ritmo. Y era durante esos momentos, entre las sesiones de terapia y los ejercicios de memoria, cuando realmente comenzaban a redescubrir el amor y la complicidad que los había unido tan fuertemente antes del ataque. Pasaban tardes juntos en el jardín del hospital, donde Lorena leía para Diego, o simplemente compartían el silencio reconfortante que solo las parejas verdaderamente íntimas conocen. Aún así, Lorena sabía que había revelaciones más difíciles en el horizonte. Todavía no le había contado a Diego sobre la extensión de la traición de Ricardo o sobre su propia lucha para llevarlo ante la justicia. Temía que la verdad pudiera ser demasiado para él en su estado aún frágil. Sin embargo, a medida que Diego se fortalecía, comenzaba a darse cuenta de las lagunas en su propia historia y presionaba por respuestas. Lorena, sé que hay cosas que no me estás contando, dijo una tarde, con una expresión seria. Necesito saberlo todo. Por favor. Respirando profundamente, Lorena decidió que era hora de revelar toda la verdad. Con cuidado y claridad, comenzó a contarle sobre los eventos que siguieron a su ataque, incluyendo el dramático enfrentamiento con Ricardo y su posterior arresto. Diego escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra con una mezcla de incredulidad y gratitud. Cuando Lorena terminó, él tomó sus manos, sus ojos brillaban con lágrimas. Eres increíble, Lorena. No sé qué habría hecho sin ti. Juntos, enfrentaron las sombras del pasado, fortaleciéndose mutuamente para el futuro. Mientras Diego seguía recuperando sus recuerdos y su salud, la verdad compartida los unió aún más profundamente, reconstruyendo la confianza y el amor que Ricardo intentó destruir. A medida que Diego Martínez recuperaba sus fuerzas y memorias, él y Lorena Ramírez comenzaron a mirar hacia el futuro con un nuevo sentido de propósito y gratitud. Las experiencias dolorosas que enfrentaron no solo los pusieron a prueba, sino que también fortalecieron profundamente el vínculo entre ellos. Ahora, más que nunca, estaban comprometidos en hacer que cada día valiera la pena, aprovechando cada momento juntos y apreciando las pequeñas alegrías de la vida. En una tarde clara y fresca, mientras paseaban lentamente por los jardines del hospital, un lugar que se había vuelto simbólico para la recuperación de Diego, discutieron sus planes y sueños para el futuro. Diego, cuya pasión por la música había sido un refugio antes del ataque, expresó el deseo de volver a los escenarios. Sin embargo, quería hacer más que simplemente presentaciones, aspiraba a usar su música para ayudar a otros que enfrentaban adversidades, quizás incluso participar en proyectos comunitarios o terapéuticos. Lorena, por su parte, sentía una renovación en su compromiso con el periodismo. Inspirada por su propia lucha por la justicia, planeaba especializarse en periodismo de investigación, con el objetivo de exponer injusticias y promover cambios sociales. Quiero que nuestra experiencia conduzca a cambios reales, compartió con Diego, quien asintió, totalmente de acuerdo. Juntos, esbozaron planes para un proyecto conjunto, una serie de talleres y charlas donde combinarían música y narrativa para inspirar y curar. Podemos usar nuestras historias para mostrar a la gente que es posible superar cualquier cosa que la vida les depare, dijo Diego, entusiasmado con la idea de dar a otros la esperanza que Lorena le había dado durante los momentos más oscuros. Además de sus aspiraciones profesionales, Diego y Lorena también hablaron sobre la vida personal, discutiendo la posibilidad de matrimonio y la construcción de una familia. Ambos sintieron que enfrentar tales adversidades juntos solo demostraba que podían enfrentar cualquier cosa como pareja.
No puedo imaginar pasar por esto con nadie más, confesó Diego, sosteniendo la mano de Lorena mientras se detenían para contemplar el atardecer tiñendo el cielo. Era evidente que, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, la resiliencia y el amor compartido por Diego y Lorena los convertían en fuentes de fortaleza el uno para el otro. Sabían que la jornada por delante aún tendría sus desafíos, pero también estaban seguros de que, juntos, podrían convertir cada nuevo día en una oportunidad para crecer, amar y contribuir a un mundo mejor. Con cada paso y cada decisión, se comprometían a vivir no solo para sí mismos, sino el uno para el otro y para el futuro que estaban ansiosos por construir. Después de meses de recuperación y reconstrucción emocional, finalmente llegó el gran día para Lorena Ramírez y Diego Martínez. El lugar elegido para su celebración no fue casualidad, era la orilla de un tranquilo lago, justo donde deberían haberse encontrado en esa fatídica tarde que cambió sus vidas para siempre. Ahora, transformaron ese lugar de recuerdos dolorosos en un escenario de celebración y nuevos comienzos. El día estaba perfecto, con el sol poniéndose lentamente detrás del lago, arrojando un resplandor dorado sobre el agua. Los invitados, una mezcla íntima de familiares y amigos cercanos, se reunieron para presenciar el ambiente transformado por el amor y la esperanza. Diego, ahora completamente recuperado y radiante de felicidad, esperaba a Lorena en la orilla del lago. Vestido elegantemente, su mirada estaba fija en el camino por el que Lorena aparecería en cualquier momento. Cuando finalmente apareció, la visión le robó el aliento. Lorena estaba deslumbrante en un vestido simple pero elegante, que capturaba la suave esencia del atardecer. Su sonrisa era un reflejo del amor y la alegría que sentía, una sonrisa que prometía miles de mañanas felices. Mientras se acercaba a Diego, el corazón de Lorena estaba lleno de emoción. Cada paso era un testimonio del viaje que habían recorrido juntos, un viaje de dolor, lucha y finalmente, triunfo. Al encontrarse, Diego tomó sus manos, y juntos se volvieron hacia el oficiante que comenzó la ceremonia con palabras cálidas sobre el amor y la resiliencia. Sin embargo, antes de continuar con las formalidades tradicionales, Diego pidió un momento para hablar. Con una voz llena de emoción, se volvió hacia Lorena. Antes de empezar, hay algo que debo hacer, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, dijo, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. Arrodillándose, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para revelar un deslumbrante anillo. Lorena, desde que recuperé completamente mis recuerdos, cada memoria confirmó lo que mi corazón siempre ha sabido, que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Me has salvado de más formas de las que puedo contar. ¿Quieres casarte conmigo? El lago reflejaba el brillo de las primeras estrellas de la noche mientras Lorena, con lágrimas de alegría en sus ojos, asentía vigorosamente con la cabeza y respondía con un resonante sí. Los invitados estallaron en aplausos y exclamaciones de alegría, celebrando el amor triunfante de la pareja. La ceremonia continuó con promesas de amor eterno y cuidado mutuo, selladas con un beso bajo el cielo crepuscular. El resto de la noche fue una celebración alegre, con risas y bailes que resonaban a través del lago, simbolizando el comienzo de una nueva vida juntos. Lorena y Diego habían transformado su historia de desafíos en una de esperanza y renovación. Al prometerse mutuamente un futuro compartido, no solo sellaron su amor, sino que también reafirmaron su promesa de hacer que cada día valiera la pena, unidos en amor y propósito, sin importar lo que el futuro les deparara.